tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que es domingo y podemos pues estar juntos en este tiempo y recibir una palabra para nuestras vidas. Gracias a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están de alguna manera pues siguiendo estos programas. Gracias de veras. Y bueno, yo quiero agradecer el día de hoy porque estamos en una especie de aniversario. Bueno, es un aniversario. No es un aniversario de la iglesia o de alguna de las sedes, aunque yo trato de decir, ¿verdad?, que en realidad estamos involucrados todos, ¿no? Pero en estas fechas nosotros, mi esposa y yo, cumplimos 40 años de servir al Señor como pastores en la misma congregación, en Ágape. Y bueno, al principio no se llamaba Ágape, tenía otro nombre, era la Misión de la Calle de Ontañón. Luego posteriormente estuvimos en la Avenida Juárez, se llamaba la Misión de la Avenida Juárez, pero yo tenía problemas con ese título de la misión y le pusimos Asamblea Cristiana. Luego de ahí nos fuimos a la, a la colonia Providencia, que está ahí por la Vía Anaya, en una pequeña casa que fue prestada por un querido amigo, Alfonso Tapia, y su esposa Rosy, que nos prestaron esa casa durante un tiempo. Y nos fuimos a aquel rumbo porque compramos el terreno de Ágape, Austria, y ahí construimos ese local, ¿verdad?, que hoy se conoce como Ágape, Austria. Y bueno, ya de ahí nos fuimos al Ágape Oriente, aunque un tiempo estuvimos rentando un salón de fiestas en la carretera a Río Verde que se llama La Dinastía, y luego ya de ahí entonces a reunirnos en Ágape Oriente. Se llamaba el Nuevo Ágape. Posteriormente le cambiamos de nombre a ese lugar. Ya no era el Nuevo Ágape, sino era Ágape Oriente, porque luego se abrió Ágape Sur. Después de Ágape Sur se abrió Ágape Norte, y luego después se abrió otros ágapes, y bueno, en total ahorita ya somos 14 ágapes, gracias a Dios, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Estamos por abrir el número 15, y si Dios nos permite, abriremos este año el número 16. Gracias a Dios. A Él sea toda la gloria. Y bueno, yo estoy agradecido por eso y quiero compartir mi gratitud, obviamente, primeramente hacia Dios, pero también hacia mi esposa Patti, que pues hemos hecho el trabajo juntos, y a todo un gran equipo de gente que pues están todavía con nosotros, nos han acompañado durante muchos años. Otros ya no están con nosotros porque ya se graduaron al cielo, están con Dios, y otros están por ahí en alguna otra congregación, sirviendo también al Señor en los caminos de Dios. Y a todos les debemos tanta gratitud. Igualmente a gente que ha sido mentores, pastores de nuestras vidas, desde que mi esposa era una niña y yo en la adolescencia cuando conocí a Jesús. Así es que estamos muy, muy agradecidos. Y yo quiero hacer una oración. Padre, te damos gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias por este tiempo, y te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, nuestros corazones, a través de la palabra que recibiremos el día de hoy. Gracias por tu amor, tu presencia. Bendice a todos. Bendice su economía, sus familias, bendícelos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Muy bien, pues antes de ir a los 90 segundos y a los videoanuncios, quiero invitarles a escuchar las charlas pastorales. Desde esta semana que está pues prácticamente cerrando, comencé una serie que se llama Lecciones Aprendidas a los 40 años de ministerio, porque no tengo 40 años de edad, tengo un poquillo más. Y va a ser en 3 partes, ¿no? De todo lo que hemos aprendido. Yo he hecho esta lista de lecciones que me ha llevado 20 años, porque cada 5 años la estoy reestructurando, renovando y todo eso. Y bueno, esta semana es la segunda parte de esta serie de charlas pastorales, temporada número 169, esperando que sea de bendición para sus vidas. Muy bien, vamos ahora sí a los 90 segundos y yo regreso con el mensaje para nuestras vidas. Obediencia, segunda parte. Dios también mira el corazón.
La disposición del corazón para obedecer es la mejor actitud que tenemos cuando obedecemos a Dios. ¿Qué significa la actitud? La actitud es tu mejor credencial. La actitud es aquello que Dios espera de cada uno de nosotros, porque tu actitud es lo que realmente vale. Algunas personas preguntan, ¿debo obedecer aunque no tenga ganas de obedecer? Bueno, algunas veces es necesario. Sobre todo, los hijos con los padres deben obedecer aunque no quieran. Cuando hablamos acerca de Dios, Dios espera que tú estés convencido de la obediencia. Cuando obedeces, Dios estará bendiciendo tu vida y estará dándote lo mejor de lo que tú puedes también recibir de parte de Él. Imagínate que Él te bendiga, pero de mala gana. Imagínate que amanezcas, pero Dios no está contento contigo. Realmente Dios nos ama. Y cuando nos ama, esa es su mejor actitud. Cuando nosotros obedecemos, debemos hacerlo de buena gana, siempre esperando que Dios se agrade de nosotros si nuestra obediencia es completa, si nuestra obediencia es excelente, si obedecemos con todo nuestro corazón. Eso es algo que a Dios le agrada. La actitud que está detrás de la obediencia es la disposición del corazón para obedecer, como siempre, de buena gana. Muy bien, pues estamos aquí ya de regreso. Ahora en línea tenemos tiempo más acortado. Mientras que predicamos menos tiempo, usted puede ponerle pausa e irse al baño si quiere, irse a la tienda, pero nosotros de todas maneras lo seguimos acortando, ¿no? Ya las personas estamos acostumbrándonos más a llevarnos la vida en cachitos pequeños, ¿no? Entonces, pero déjeme decirle que las grandes vidas se forman de pequeñas experiencias. Y estas experiencias que sean significativas para nuestra vida, pues van acumulándose a través de los años. Y bueno, yo quiero también invitarles de que saldrá a través de este canal una entrevista sobre precisamente también las lecciones aprendidas. Yo no tenía así como que planeado esto, pero los pastores de las sedes nos invitaron a que pudiéramos compartir con todos estas lecciones. Pero el día de hoy yo no les voy a compartir sobre eso. Yo tengo otro mensaje para nuestras vidas. Capítulo número 10 de los Salmos, o el Salmo número 10. Déjeme hablarle un poquito acerca de la maldad. De la maldad, de lo malo, de lo maldoso y de los malos. Fíjense que hace algunos años, yo escribí hace poquito, un poquito sobre esto, pero hace algunos años una periodista judío-alemana, Hannah Arendt, mientras se estaban llevando a cabo los famosos juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo ella observaba a los enjuiciados, que eran los oficiales de la Alemania nazi, los veía como personas normales. Esto es que ellos no se daban cuenta de lo que habían hecho. Algunos de ellos estaban acusados de cientos de asesinatos. Algunos de ellos lo hicieron personalmente. Otros mandaron a sus soldados a hacerlo, ¿no? Y bueno, llevaron a cabo el exterminio, ¿verdad?, en los campos de concentración de miles y, bueno, millones de judíos, pero también de soldados polacos, de soldados alemanes, luego también, ¿verdad?, de homosexuales y también testigos de Jehová y todo eso. Y ella saca una idea que se llama la banalidad del mal, que es como una especie de no darse cuenta. Y ella decía, la gente hizo lo malo, pero no lo toma en cuenta porque es un burócrata.
así lo menciona, ¿verdad? Que está haciendo su papel. Entonces, durante el día, esta persona, un oficial, podía haber matado a 100 judíos, haber pateado a otros, haber dejado que se murieran, ¿verdad? Incluso pudieron haber sido niños. Y por la tarde, al regresar a su casa, abrazaba a sus hijos, besaba a su esposa y tenía una cena cálida con ellos como si nada hubiera pasado. Y esto me lleva a pensar, ¿verdad?, que en realidad ella no está descubriendo el hilo negro sobre esto, porque la Biblia habla precisamente acerca de la conciencia cauterizada. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la conciencia cauterizada? Endurecida. Eso es lo que significa la palabra cauterizado, algo endurecido. Es como cuando tú tienes una cicatriz. Tu piel, ¿verdad?, en esa parte se ha endurecido, y cuando se ha endurecido, entonces tienes allí pues un borde, ¿verdad?, de cicatriz. Entonces, de la misma manera, la conciencia llega a cauterizarse. ¿Por qué se cauteriza la conciencia de las personas? ¿Y qué es la conciencia? Bueno, para empezar, esta segunda, ¿qué es la conciencia? Pues es la moralidad del ser humano, una especie de inclinación moral puesta por Dios en todos los seres humanos, que está ahí para decirnos cuando las cosas no están bien. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestras vidas, a Jesús en nuestros corazones, es el Espíritu Santo el que modela esa conciencia. O sea, Él rige, Él gobierna la conciencia. Pero cuando no hay ni Dios, ni Cristo, ni palabra, ni nada, entonces la conciencia es modelada de acuerdo a lo aprendido y de acuerdo a toda la historia que cada persona pueda tener. El resultado de esto es que hay personas que, como no le dejan a Dios hacer algo en sus vidas, entonces su conciencia, a tanto pecar, a tanto hacer lo malo, se va cauterizando. Y este es algo terrible, terrible, porque yo solamente de pensar, ¿verdad?, llegar en mi caso, ¿verdad?, hasta me da temor de pensar que mi conciencia a tanto pecar se cauterizara, que no me alcanzara la capacidad de darme cuenta, el sentido moral de estar mal, ¿verdad?, y no me arrepintiera. Siguiera mi vida como si nada hubiera pasado, haciendo lo malo. Y yo quiero animarles el día de hoy a que no te acostumbres a lo malo. No te acostumbres a eso. Cuando tú te acostumbras a lo malo, cuando tú estás consumiendo, por ejemplo, pornografía y al rato se te hace normal y lo justificas, o quizás a lo mejor estás teniendo una relación de adulterio con un hombre, con una mujer, o estás en algo ahí, dices, pues es que nos amamos, ¿verdad? Y mi esposa o mi esposo no me da el cariño que yo necesito. Y entonces, ¿verdad?, empezamos a justificar el mal. Y cuando justificamos la maldad es porque ya nuestra conciencia está siendo cauterizada y la conciencia no nos da para el arrepentimiento. Sucede también con las personas que practican todo tipo de vejaciones en contra de otras personas. El violador, las personas incluso que han decidido tomar una orientación diferente en sus vidas personales y en su sexualidad, de acuerdo diferente a la sexualidad asignada. Sí, yo sé que muchas personas dicen, bueno, yo tengo mis decisiones y yo puedo hacer lo que quiera. Claro, por supuesto, nadie duda eso, y es algo que Dios también puso en la vida de un homosexual, de un violador, de un asesino, de un secuestrador, de un narcotraficante. Él puso todo eso, hasta de un ateo, ¿verdad? Él puso esa libertad. El problema es que nuestras libertades nos empiezan a alejar del centro, y el centro es Dios. Y cuando más nos vamos alejando, entonces nuestra conciencia se va apagando. Aquella voz que dice, no está bien lo que estás haciendo, se va extinguiendo. Por ejemplo, hay algunas personas, posiblemente que me escuchan, que en el pasado iban a la iglesia, servían, estaban allí, llevaban a sus hijos. Ya no lo hacen. Y esta práctica
les ha llevado a cerrar esa voz del Espíritu que les decía, hey, no está bien lo que estás haciendo. Posiblemente alguna persona al principio de su trabajo en el gobierno decía, yo voy a ser honesto, no voy a robar, y luego después pues se roba un lápiz, al rato manipula alguna cantidad, al rato se lleva el café de la oficina, ¿verdad? Y al rato hace grandes fraudes, y aquella vocecita, esa conciencia que le decía, hey, no lo hagas, pues ya no lo hace. Ya no la escucha, ya se ha olvidado de ella. ¿Qué hace la maldad cuando esto llega? Salmo 10. Aquí te voy a dar algunas evidencias de lo que estoy diciendo, de lo que pasa con la maldad, de lo que hace la maldad con el que practica la maldad. Dice la Biblia así: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Fíjate, con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. ¿Quién? El pobre será atrapado, ¿verdad? ¿En qué será atrapado? En las artimañas ¿de quién? Del malo, que es arrogante y que persigue al pobre. Y parece que no le importa, ¿no? Hay personas que se jactan precisamente de las cosas que hacen, de lo malo que hacen. El día en que tú celebres como una victoria el haber hecho algo malo, ese día, ¿verdad? Tu conciencia ya se cauterizó, ya se endureció. Dice, porque el malo se jacta, se regodea del deseo de su alma, no del deseo de Dios, del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Yahvé, a Jehová. Lo desprecia. ¡Wow! ¿Esto hace el malo? Eso es lo que hace el malo. Y dice en el versículo número 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ahora déjame decirte, una cosa es que tú me escuches aquí y que tú estás buscando de Dios, y una muy diferente es que donde quiera que te encuentres, en el momento de tomar tus decisiones, Dios realmente esté en tus pensamientos. Si no lo está, tomarás las peores decisiones. En realidad apagarás la voz de Dios que te dice, no lo hagas. Y sigues haciendo y sigues haciéndolo y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que esta es una situación muy, muy terrible para muchas personas que están precisamente en ese tipo de situaciones y condiciones de su vida. Así es que yo quiero animarte a que consideres esto. Si Dios, ¿verdad?, está en tu vida, escúchalo. Deja que los pensamientos de Dios se paseen por tu mente y deja que Él gobierne tu mente. Dice la palabra de Dios, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Está hablando del malo. Dice en todo tiempo, tus juicios, los tiene muy lejos de su vista. Y a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Vean lo que dice precisamente el malo. El malo piensa que el infortunio nunca lo va a alcanzar. Piensa que siempre le va a ir bien, que todo va a estar bien. Piensa que por su astucia podrá librarse de las consecuencias de sus malos actos. Ahora déjame decirte que es posible que alguien muera en santa paz y haya sido, como dicen, ¿verdad?, y haya sido un perverso, una perversa que maltrató a sus hijos, abandonó a su esposa, a su esposo, se dio realmente a los placeres, no se negó nada de lo que su corazón codicioso, ¿verdad?, le pidiese. Vivió como quiso, pero se enriqueció y se rodeó de personas que posiblemente realmente lo amaban o amaban su dinero. Al último está en su cama a punto de morir y está en paz. Tiene a su lado a sus hijos, su quinta esposa, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? O quizás la persona muere de manera inmediata. Quizás un paro al corazón, ¿verdad? Un infarto fulminante.
Quizás un accidente que ni siquiera se dio cuenta que murió. Pero fue un perverso, ¿verdad? Y nunca recibió, o perversa, nunca recibió el pago de sus malas acciones. Y murió así. Así es la vida, ¿no? Es cosa muy extraña. Yo conozco personas que realmente han caminado con Dios, han sido hombres y mujeres que aman a Dios y tuvieron muertes muy, muy dolorosas, con agonía muy extensa, pero caminaron con Dios. ¿Qué le podemos hacer, verdad? Pero todavía no terminamos. Estamos hablando del malo. Todavía, espérenme tantito, todavía no terminamos. Dice la palabra de Dios, dice que piensa el malo que nunca alcanzará o le alcanzará el infortunio. En el versículo 7, estoy en el Salmo número 10, dice: llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude. O sea, no se contiene en sus palabras para proferir maldad, maldición y además, obviamente, pues mentir, hacer fraude, engañar a los demás. Dice, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y luego dice la palabra de Dios, se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Estoy pensando, por ejemplo, en todos aquellos que... Estoy pensando en un médico, en un doctor, en la Ciudad de México, junto con un par de enfermeras que han practicado cientos de abortos, amparados bajo una ley que les dice que no hay problema. Hay políticos también, ¿verdad?, que están a favor del aborto. No le dicen así, le dicen a favor de la decisión de la mujer. Yo me pregunto, ¿por qué las mujeres toman la decisión de no tener a su bebé? Y si lo tienen, toman la decisión de que las mantenga el padre del bebé. Pero cuando lo matan, no les preguntan a los padres si lo quieren tener. Es una incongruencia. Volviendo al médico, llega el momento en que ese médico que juró que iba a proteger la vida del débil, del enfermo, del necesitado. Pero a tanto hacerlo, su conciencia se endurece. Y luego acecha. ¿A quién? Al inocente. Porque en la clínica, en la parte de afuera, ponen un letrero. Legrados por 3, 4, 7 mil pesos. O sea, hasta se nota claramente que están acechando al inocente. ¿Cómo se defiende un bebé en el vientre de su madre si no lo defiende su propia madre? Qué lamentable, ¿verdad? Porque sus corazones se han vuelto codiciosos, se han vuelto llenos de codicia. Lo hacen por dinero. ¿Solo por dinero? Claro que sí. ¿Qué respeto van a tener de una madre que ni conocen, ¿verdad? Ayudarle para que respete las decisiones de su cuerpo. No, lo hacen por codicia, por dinero. ¿O qué esperaba? ¿Que era porque querían que las mujeres ya no sufrieran de tener un bebé? Ahora, ser madres creo que es una vocación, ¿verdad?, sagrada que Dios ha dado a las mujeres, pero también a los hombres, a los padres nos ha dado vocación de ser padres. Pero todo eso ha quedado atrás. Y entre más se practica el pecado, más se endurece la conciencia. Terrible, ¿no? Sigo leyendo. Estoy aquí, ¿verdad? En el versículo 8 dice, en escondrijos mata al inocente. Dice, sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, o sea, el malo llega a este punto. Fíjate bien, esto es lo que dice en su corazón, o sea, lo piensa en su corazón. Dios se ha olvidado. Dios no va a hacer nada, es lo que ellos piensan. Dios no va a actuar, no va a hacer algo. Lo dejan así. Dice, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Aguántame tantito. Ahorita vamos a hablar de Dios. Y luego dice,
el mismo versículo, el mismo salmo, el versículo dice, el salmista dice, levántate, oh Jehová Dios, y alza tu mano y no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. O sea, el malo levanta su rostro altivo. No importa si tiene 3 títulos, por cierto. O si es un especialista en asesinar bebés, por ejemplo. ¿Verdad? Levanta su rostro al cielo y lo hace muchas veces, cientos de veces, con la ayuda de personas, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Dios no va a preguntar. Mira, y miren todos, seguramente Dios no va a preguntar ahora, pero un día preguntará. Y esto es interesante porque incluso políticos que favorecen el aborto, y estoy hablando del aborto, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Son creyentes en Dios. Claro que van a sus iglesias, ¿verdad? O a su religión que tengan de vez en cuando, no todos obviamente, y llevan a sus hijos a que hagan la primera comunión, ¿verdad? Y algunos ya no lo hacen porque algunos ni familia tienen, ¿verdad? Porque se van por la libre, como quien dice, ¿no? Y llegan a sus casas, besan a sus hijos después de haber matado media docena de bebés en la mañana. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la conciencia? La han endurecido, la banalidad del mal. Ahí está. Y es algo, ¿verdad?, que se piensa que Dios nunca va a preguntar. Y duermen tranquilos. Y muchos hasta se enriquecen. Ahora déjame decirte, lo mismo sucede con el corrupto que roba, que miente. El adúltero que engaña a su familia, a su esposa, a sus hijos. La mujer adúltera que también está engañando a su esposo, a sus hijos. La persona que se dedica a la prostitución, ¿verdad? Ya a tanto que han pasado sobre su cuerpo, ¿verdad? Pues ya no hay conciencia. Ya quedó endurecida, quedó, ¿verdad? La conciencia quedó como sepultada debajo de capas y capas y capas de maldad, de perversión, de autoconvencerse de algo que pensaban que estaba bien, ¿verdad? Entonces, y pues no sucedió, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que ellos piensan que no va a inquirir, pero tarde que temprano Dios va a inquirir, va a hacer la pregunta. ¿Cuándo la hará? La Biblia dice que al final de los tiempos, cuando Jesús regrese otra vez, habrá un juicio. Se establecerán los tronos que van a juzgar. Estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y llamará cuentas a hombres y mujeres. Si tú no lo crees, ¿verdad? Pues ¿cómo lo vas a creer si a final de cuentas eso es precisamente lo que ya tu conciencia no te lo da? Pero posiblemente te queda algo y me estás escuchando, ¿verdad? Y tú dices, no, yo creo que yo tengo que hacer algo antes de que esa voz de Dios se apague en mi vida. Y entonces, ¿verdad? Pues vuelves a Dios. Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sí lo va a inquirir y nos va a preguntar, ¿qué hiciste en la vida, en la tierra, para yo permitir dejarte entrar a la gloria? Porque hay vida después de la vida, o después de la muerte hay vida. Y ahí seremos todos juzgados, desde el más grande, el más chico, el más rico, al más pobre, el más culto hasta el más inculto, analfabeto, como sea. Todos seremos juzgados, incluso el más santo y el más pecador. El que más fue a la iglesia o predicó por 40 años, que alguno que haya llegado apenas el día de hoy a la iglesia, ¿verdad? Todos pasaremos por ese juicio y ahí Dios va a inquirirnos. Ahí nos va a examinar. Ahí nos va a decir, ¿verdad? ¿Por qué lo hiciste? Nos va a llamar a cuentas y llamar a cuentas a todos. Nunca permitas que la maldad llene tu vida, se enseñoree de tu vida. De tal manera
que tu conciencia llegue a endurecerse de tal forma que ya no te quede más que buscar, más espacio para el arrepentimiento. Dios te bendiga el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida este mensaje y que a través de este tiempo tú puedas volver a Dios, arrepentirte y acercarte al Señor Jesús antes de que las cosas se pongan peor en tu vida. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, el martes en el programa Nicodemo o el próximo domingo en nuestra reunión en línea o presencial. Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia.